Entonces, en relación, le estaba hablando en relación con la evaluación de ayer, que en general les fue bien a los que participaron dentro del parcial. Y solamente algunos, muy pocos, pues no obtuvieron una buena nota. En relación con una de las preguntas, les estaba comentando que cuando hice el cuestionario, le piqué una antes de la que era verdadera, pero ahí hay una situación. Para los de sistemas creo que esa pregunta estaba bien, como toca hacerlas dos veces, o sea, en dos, en la ingeniería industrial y en la ingeniería de sistemas. Entonces creo que en la de industrial o en la de sistemas, de lo que estoy verificando, está bien, pero en la de sistemas No, está, profe, o en ambas está tiene así. muchos problemas de internet. Aló, Siga, siga, profe. Sí, profe, ahí te estamos escuchando. Bien. sí, está bien. Profe, Bueno, sí, cuénteme. Bueno, entonces le estaba diciendo que para algunos la pregunta relacionada con, no me acuerdo, que era pensamiento, creo que era el pensamiento crítico, si no me equivoco. Entonces, esa le salió negativa en un curso, pero en el otro está bien. Entonces yo corrijo y le subo 0,63 que vale cada punto, ¿sí? 0,63 para que la nota final es de 10. Esa es la forma como se evalúa. Entonces, si hay alguno de ustedes que pues tenga algo que comentarme antes de mirar las notas, pues entonces lo escucho, por favor. Profe, yo Yo estoy tengo una viendo la inquietud, profe. plataforma de sistemas y a mí me Sí, apareció la pregunta mal. listo. O sea, todos los que la tengan mal, pues obviamente yo le aumento el cero. No que esté la pregunta mal, que la hayan respondido mal, ¿no? No, no, se respondió bien, pero aparece como si estuviera errónea. Bueno, si usted me contestó la pregunta con la que es y está mal, esas son las que corrijo. El que me contestó mal y por estar mal, entonces se la va a corregir. ¿Sí es claro? Sí, profe, yo tengo la misma inquietud. Sí, Por ejemplo, en el caso mío, la primera pregunta, o sea, le di la respuesta correcta, pero usted me la calificó como errónea. pero es Entonces, que no sé. yo no lo califica la plataforma, pero dependiendo de la respuesta que yo dé, ¿cierto? Entonces, si está bien, si está bien, bien contestada, porque me aparece, ¿qué pregunta, qué número me respondió? ¿Uno, 2, 3 o 4? La respuesta era la 3, estaba bien. Pero si usted me contestó uno o 2, pues obviamente no la va a corregir porque está mal. ¿Sí No, es si claro? quiere yo le comparto pantalla para que usted mire de pronto y mira. No, pero ahorita no, después. Bueno, listo, listo. Sí, para no quedarnos. Pero quiero que todos queden claros en esa pregunta. Esa es la pregunta, fue la que repito que en algunas, bueno, yo no sé si en ambas quedaría mal. Igual yo la corrijo, no hay ningún problema. Por poner un ejemplo, Roosevelt tuvo 14 buenas, pero en realidad fueron 15 con con la que está mal. Entonces, Roosevelt tiene 5 en su evaluación. ¿Listos? Sí es claro, por favor. ¿Listo, profe? Bueno. listo, El que me profe. haya contestado Profe, y en mal, caso de que el sistema, la plataforma se actualizó y tomó la pregunta como si la hubiera como si le hubiera dado siguiente y ni siquiera me la dejó responder. mire, es que el problema con la plataforma es si yo no lo puedo solucionar, porque pues es decir, no está dentro de mi posibilidad de yo arreglar esa situación. ¿Sí me Sí, entiende? profe, y por ejemplo, algunos compañeros, ¿qué les pasó? Que no respondieron la pregunta y pasaron a la otra y pues después se fueron a volver y no pudieron No, responder no, la pregunta. no se podía, pero al comenzar el parcial lo decía claramente. Como es Profe, no estoy de acuerdo porque yo estuve revisando y ese aviso no salió. No entiendo ayer por qué los compañeros dijeron eso. Yo estuve revisando y no.
Y lo No, que ese aviso no salió. No salió, profe, y le pasó a Pues ya fue varios configuración. compañeros, la verdad. Correcto. y lo que parece curioso es que después sí se pudo unos compañeros entrar Uno por favor, ¿a qué? uno por uno. A darle respuesta a esa. Lo que le quiero decir, profesor, es que después varios compañeros sí pudieron regresar a darle respuesta a esas preguntas que estaban en el espacio marcadas. En el caso mío, yo duré con más de una hora, entonces pues es lo que no. Mire, lo que pasa es una cosa, vuelvo y le repito, Milton, eso es algo de la plataforma que yo no puedo solucionar, ¿sí me entiende? Entonces eso sería lo que habría que mirar, porque yo no, o sea, yo lo único que hago es elaborar el cuestionario, responder las preguntas, o sea, colocar las respuestas y señalar una de las respuestas. Hasta ahí llego yo. Pero que si la plataforma no funcione o que... Ahora, le estoy diciendo esto, porque cuando uno comienza a hacer el cuestionario, uno tiene que darle unas órdenes a la plataforma y dentro de esas estaba la de un solo intento, ¿cierto? Cuando yo miré el cuestionario, en la parte de arriba salía que no se puede repetir, no sé qué, como le salía al estudiante. Por eso me extrañan. Profe, no te escuchamos. Pero, Se le cayó el audio. no, pero aquí yo lo tengo bien. Yo lo tengo bien acá. ¿Todos, ninguno me escucha? No, profe, está mala la comunicación, se le está yendo el internet. Porque pero yo sí estoy saliendo ahí, ¿cierto? Sí. Por Sí, eso. señor. Sí, profe, ya te escuchamos, es que se te había ido el audio. Ya, pero vuelvo y le repito, entiéndeme que es cuestión del internet y aquí no me señala que no está saliendo el audio. Pero bueno, entonces, Profe, si quieres activa la cámara. bueno, listo. Sí, mejor así para que no Profe, haya... así no se corta el audio. Bueno, mis niñas, ok. Les comentaba, entonces, pues uno prepara el cuestionario, le da las indicaciones de acuerdo a cómo se formula en la plataforma y de ahí, pues ya que en algún momento se presenten inconvenientes, pues es que es muy complicado. Ustedes saben que esto que estamos viviendo ahora es bastante difícil y no puede uno solucionarlo. Entonces, pero igual vamos a mirar pues yo voy a intentar llamar a la universidad a ver qué fue lo que pasó, ¿cierto? Porque si a algunos sí les salió el aviso y a otros no, yo no entiendo por qué. No podría decirlos por qué, ¿sí? Si a uno los dejó regresar y a otros no. O sea, entiéndanme que yo no puedo dar esas respuestas, ¿sí? Lo único sería mañana hablar con la universidad, creo que es Juana o Patricia, y comentarles esta situación, lo que pasó. Entonces, discúlpeme, porque es muy importante saber quién está administrando la plataforma, porque esa parametrización, yo conozco estos LMS, se pueden programar para diferentes usuarios. Y pues me parece muy tedioso que se estudie, se prepare. Todos estamos haciendo un esfuerzo bien importante para tener una nota negativa por una situación de una parametrización puntual o para alguna de las materias. Entonces, pues, esa es mi gran inquietud en realidad. Sí, no, yo lo averiguo. Aun Pero cuando ahí yo decía al comienzo cuando uno inició la evaluación que no se podía volver y que solo era un intento. Es que ahí así, decía. Pero es que después otros compañeros sí pudieron Sí, corregir. pero el letrero sí salió. A mí me salió, la verdad, sí. Decía. entonces dense cuenta que ahí, o sea, yo no quiero entrar a llamar a decir algo que no es cierto, no es cierto, sino que el letrero sí salió, por eso le digo yo que me extraña que no les haya salido el letrero, porque yo lo vi cuando preparé el parcial, yo no entiendo por qué, y por qué a unos sí los dejó regresar y a otros no, yo no entiendo si desde un comienzo decía que no se podía regresar. Pues de pronto puede ser que sea inconveniente de la plataforma, profesor. Sí, entonces, sin embargo yo voy a hablar de eso. Sí, Profe, una preguntita. Por ejemplo, sí, las personas que perdieron el examen, ¿qué pueden hacer en ese caso? no, espérese,
Otra cosa que les quiero preguntar a todos, es que la mayoría figura en ingeniería industrial, creo que es, y aparecen como, por decirle algo, como 30. Y en sistemas solo aparecen 6. O sea, todo Profe, el lo que mundo pasa no es es... que al principio, yo soy de ingeniería de sistemas, Sí, pero señor. al principio a mí no me aparecía, yo entraba por la parte de ingeniería de sistemas y no me aparecía la opción de matricular. Entonces, pues yo iniciando, yo pregunté y me dijeron, no, matricúlese por ingeniería industrial. Pues yo estoy Sí. por ahí, yo la verdad yo no he tocado nada de lo otro, o sea, yo en este momento estoy por ingeniería industrial, no por ingeniería de sistemas. Bueno, es decir, lo importante es que esté dentro de cualquiera de los dos, porque al final yo paso las notas como son. O sea, en eso no va a haber inconveniente en cuanto a las notas, sino que me extrañaba que solo aparecieran 6 en sistemas y el resto en industrial. Esa era la inquietud que yo tenía, nada más. O sea, no por nota ni por ninguna cosa. ¿Listos? Ok. Bueno, otra cosa, me dice si puedo ver acá, porque califiqué ya una. A ver, me acá. Creo que se me... Profe, entonces, para quedar de acuerdo de todo, ¿usted cuándo modifica la nota? Las que el sistema, pues, dio Ah, respuesta incorrecta. la de la pregunta. ¿Sí? Sí, porque pues a mí fue el único, a otros compañeros le pareció que se fue correcta la pregunta, pero a mí me parece incorrecta. Entonces, yo me refiero a eso. O sea, vuelvo y le... Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Jorge. No. Dani, vuelvas. Bueno, Dani, escúcheme bien. Usted respondió la tercera pregunta, ¿cierto? Para a mí es la primera pregunta, es la primera. La primera respuesta. Ah, ya le entiendo. Lo que pasa es que como este sistema, al que a uno le aparece primero, a otro le aparece segundo y a otro le aparece tercero. Eso modifica. Envíeme el pantallazo, aun cuando yo lo voy a verificar acá, pero sin embargo, envíemelo, ¿cierto? Y yo le corrijo inmediatamente. Yo no me espero 1 o 2 días, sino si usted me lo envía hoy, yo verifico hoy mismo, quiero mirar, vea, aquí están sus calificaciones. ¿La están viendo o no la están viendo? Sí, ¿La están señor. viendo? Sí, señor. Bueno, entonces mire, esta es el porcentaje que le da el sistema allá. Si usted tiene 7.3, resulta que respondió 11 preguntas. El que tiene 8.7 contestó 13 preguntas. El que tiene 6 contestó 9 preguntas. En fin, ahí ustedes están viendo las respuestas que ustedes hicieron. ¿Sí? Mírelos ahí. O sea, casi todos contestaron Profe, con las que tienen una rayita. ¿Qué rayita? ¿Cuál rayita? Los que no tienen puntos, profe. Los que no Pues tienen porque puntos. no contestaron. O sea, por ejemplo, Jaime Enrique Castillo Salazar no contestó el parcial. Pero profe, qué pena, yo respondí, sí, claro, yo también respondí el parcial. Y me da cuenta, bueno, entonces, me va a tocar es mirar allá. Porque mire, Profe, yo no los que no estamos en la lista. Profe, los que no están en lista, que otra vez, espérense, ahí ¿Lo tiene puedo bajar un toda la poquito, profe, por configuración. favor? Profesor, ¿se supone que en esa lista están todos los que presentaron la evaluación? no, falta la que aparecen, que faltan como 6 del otro. Que esto lo hice ahorita, faltando como 1 hora, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo lo termino hoy, lo envío mañana. Ya apareció el profesor. Bueno. Las personas que tengan allí la evidencia, que no le Sí. aparezcan otro profesor que tenga la evidencia, profesor. Sí, Vuelva a lo compartir estoy escuchando, la Rudy. pantalla. Sí, lo estoy escuchando. Vuelve a compartir la pantalla, por favor. Bueno. Creo que es esta. ¿Sí la están viendo? ¿La están viendo? Profe, una pregunta. Espera un momentico. ¿Están viendo la pantalla? No, todavía no. Bueno, espérenme un segundito, la comparto. Y luego si seguimos todos, porque si no nos vamos a enloquecer. Y hablen de a uno solo. Sí, a uno, por favor, Sí. por favor, para que no nos enloquezcamos acá. Déjenme, voy a decir lo siguiente. Por favor, voy a enviar este listado completo. Aquí faltan por lo menos 6 o 8 estudiantes. Por favor, que me aparecen en el otro curso. Esto lo estaba haciendo en el día de hoy
Eso no lo quería compartir, pero quiero que lo miren para que se den cuenta. ¿Cómo está diseñado este cuadro? Esta es la respuesta que aparece en su sistema. Este 7.3, ¿a qué corresponde? Si ustedes miran acá, es el número de preguntas, miro aquí al final, 733, que corresponde a 11 respuestas. Que yo le coloco acá 11 respuestas, que equivale en términos de 1 a 5 a 3,7. Si ustedes miran de dónde saqué el 3,7, entonces aquí está, acá está 3,7 a 11 preguntas sobre 15. Entonces eso al llevarla a 5, pues le da 3,7. Esta es su nota, la que aparece aquí, con 3,7, 4,3, 3, 3, 3. Esa es su nota final de la evaluación. Ustedes miran, solamente algunos compañeros de ustedes aparecen. Buenas. Sí, buenas. ¿Listos? El carro. Disculpe, profe, una pregunta. Ya me Sí. infectan. Como me veo en Apaguen la ahí el lista, audio, ¿usted por tiene favor. otra lista adicional? El audio. Profe, buenas Oye, noches. apenas salimos. Espérense que hay un niño que está allá con la hija y la esposa. Ay, no, qué pereza. Ya hacemos. Cierren los audios. Está caliente el pan. Desactívese usted. Hanner, el micrófono. Profesor. Diana que está a dieta. Pero es que están Profesor. allá. Profesor, Es que espere que cierren allá porque si no. profesor, usted puede silenciar el micrófono. ¿Cómo va, Diego? Se puede Señora silenciar Angarita. todo. Hanner, Ese es mi porfa, el audio, Hanner. pelón. Ya. Ah, si hay una niña ahí, hombre. Qué barbaridad. ¿Ya? Listo, profesor. Bueno, Entonces, ahora sí. voy Sí. a hacer las siguientes preguntas. Primero, Sí, sí. ahí en el listado aparecen solamente 30 y pico de personas. Falta la mitad. ¿Sí? Sí, faltan. Estos son los que aparecen en la plataforma. ¿Sí? Yo este listado lo saqué de la plataforma. Ah, lo voy a mostrar acá. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Voy a hacer lo siguiente. Espérenme. Voy a salir de este. Voy a salir de este. Este es el de la universidad, véanlo. Este es el de la universidad. Esas personas que figuran acá son las que aparecen en la plataforma. ¿Sí es claro? Por favor. Miren, estos son los que aparecen en la plataforma. Y yo copié de la plataforma. ¿Esto les aparece a ustedes? Profe, ¿hay cuántas personas te dan? Ay, mijita, es que no. Mire, yo lo hice hoy como por hablar Llega con hasta ustedes. abajo, tranquilo. Es para comparar el Excel que tienes porque en el Excel te aparecen menos de 30. A ver si acá sí te aparecen más. No, pero así tocaría uno por uno. Pues ahí miramos uno por uno. Solo es que llegues hasta abajo. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22. O sea, 22. profe, te faltamos como más de la mitad. Exacto. Entonces, o sea, vamos a hacer lo siguiente. Espérenme, bueno, hoy no, por la noche. Después de que termine la clase, yo voy a revisar la plataforma. ¿Roosevelt está ahí? Sí, señor. Roosevelt, Sí, señor. vamos a hacer lo siguiente. O sea, para como siempre hemos hecho. O sea, no dejemos esto aquí que todos nosotros participemos porque nos vamos a hacer una locura. Yo voy a arreglar esto, arreglarlo no, a mirar si hay otra lista o alguna cosa donde aparezcan todos los estudiantes. Si no, entonces yo inmediatamente voy a... ¿Me están escuchando?
Profe, una pregunta. Profe, le está yendo mucho el internet. Sí, señor. Sí, pero imagínese. Hasta ahorita es que está molestando. Eso no había molestado sino el primer día, el segundo día y ahora hoy. Profe, Bueno. una preguntita. Sí, ¿Ese listado en cuál de las dos plataformas está? ¿En el de las notas o en la plataforma general? en la plataforma general, mire, acá sale cada una de las preguntas, mírela, que es lo que yo le decía a ustedes. ¿Quiénes contestaron cada una de la pregunta? Vea, Profe, pregunta una. ¿y ese es de sistemas o industrial? Porque como algunos se matricularon Industrial, por sistemas y otros por industrial. industrial, de pronto por eso no te salen todos en esa lista. Por eso le estoy diciendo, espérenme que yo mire la otra lista y hago una sola y se la envío a, pues yo no sé si enviarlo individualmente o enviarlo, no sé, es que no me gusta que todos se vean las notas allá porque eso se me crea a mí un problema. Profe, ¿por qué no coordina eso con los dos monitores para que no tenga que lidiar con tanta gente y cuando tenga ya cuadrado eso nos comparte? Sí, porque si no, de verdad, se me puede presentar un Sí, problema profesor, con la ustedes. verdad estoy de acuerdo con Jonathan. Sí, Me parece que eso sí. es lo... Sí, porque, espere, porque si no después a mí se me arma un problema por estar pasándole notas a todo el mundo y entonces, dejémoslo así. Entonces, cuando tengan las notas totales y listas de cada uno, yo se las hago llegar a, pues inicialmente a Roosevelt, que es la persona que estoy coordinando. ¿Listo? Y cualquier inquietud que tengan, pues yo la manejo con Roosevelt, arreglamos y es decir, lo importante es que ustedes no vayan digamos, a creer o a pensar que yo no les voy a dar su nota como es. Pues para eso están las plataformas. No se le oye nada, profe. Verifique esos temas con el departamento de TI de la universidad. De ahí le soluciona los inconvenientes que tenga con la plataforma, profesor. Bueno. Sí, listo. Entonces, ¿ya me están escuchando otra vez? ¿Ya me están escuchando? ¿Ya están escuchando? Sí, señor. Ay, bueno, listo. Qué pena con ustedes, pero esa plataforma está otra vez hoy enloquecida después de como 2 semanas que no molestó. Bueno, entonces, a mí lo más importante, lo que me parece importante es que ustedes queden tranquilos con sus notas. Eso para mí es lo mucho más importante, ¿cierto? Y que esa nota sea la respuesta a su estudio, a su compromiso, a lo que hemos hablado de tanto tiempo con la asignatura, con la materia, ¿sí? Entonces no se preocupen que la nota es ustedes se dieron cuenta que la primera nota no tuvo ningún inconveniente, esta por lo que pues se hace a través de plataforma, entonces ahí pueden surgir diferencias. Esta es la única nota que va a salir así por plataforma, el resto todo va a ser trabajo que ustedes me entreguen. Ya a partir de mañana, terminamos parte teórica y volvemos a un taller, ¿cierto? Que vamos a hacer y que vamos a trabajar otra vez los grupos y eso es mucho más fácil para ustedes y para mí. Listo, vamos a hacer un taller muy parecido a las 3 últimas preguntas del parcial. ¿Sí me están escuchando? Profe, es que las 3 últimas preguntas del Pero- parcial son diferentes. Dígame. Que Todas las preguntas salían diferentes, profe. en diferente orden, entonces pues ni modo de saber cuáles eran las 3 últimas. Las tres últimas para mí es que hablan de una compañía, de la compañía tal, son solamente 3 que hablan de la compañía y ahí salen ustedes con homeostasis, que la misma pregunta se la decía. La misma pregunta decía. La pregunta de los hermanos que tienen una fábrica. Exactamente, esas 3, no hay más. Así les va a salir. Y donde, por ejemplo, decía, y entonces encontramos el equilibrio. Facilito, pues igual ya no tienen que buscar sino qué es equilibrio, la homeostasis. ¿Sí? El otro decía que el gerente, yo no sé qué, que tenía problemas y armaba un desorden. Pues facilito, la entropía.
Esa era la otra respuesta. Y la otra era que interpretaba, el interpreta, ya con eso tiene la respuesta. Si es interpretar, es hermenéutica. O sea, incluso yo les di a ustedes en la presentación casi que una definición formal de cada palabra. ¿Sí la recuerdan ustedes? Decía hermenéutica, interpretación, homeostasis, equilibrio, tal. Si ustedes hubiesen tenido en su cabecita eso, esas tres preguntas habían sido, no se tardaban ni 2 segundos en responderlas. O sea, yo les traté de hacer muy didáctico, pero que ustedes tuviesen muy buena facilidad para dar respuestas. ¿Sí? Entonces así va a ser una actividad que ustedes van a desarrollar, pero en grupo. O sea, mire que esta va a ser solamente una de 3 notas de este corte. Una de 3 notas. O sea, no se preocupen que solamente hubo como 4 o 5 personas, solo como 4 o 5 personas, y creo que menos, que no les fue bien, o sea que quedaron por debajo de 3. ¿Sí? Solo 3 o 4 personas. El resto todas estuvieron por encima de 3. O sea, por eso les digo yo que estoy tranquilo, porque... Profe, no te escuchamos nada porque se te cortó el audio. Sí. A ver, otra vez. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, mis chinitas. Entonces, les digo nuevamente, la idea con esta evaluación es que, en general, al 90% pasaron por encima de 3. Y solo como 4 personas, 5 personas, se quedaron con una nota menor a 3. Pero les sigo contando, no tienen problema porque ustedes tienen 2 notas más, que van a ser el resultado de un taller que les voy a colocar mañana o pasado, y que ustedes me entregan la nota, van a trabajar en grupo otra vez, y ahí pues vamos mirando mejorar en sus calificaciones. O sea, por eso les repito, no se preocupen tanto, pues sí, sé que es obvio que se preocupen por su nota, pero pues hay todavía mucha oportunidad, ahí sí que estar atentos al trabajo en grupo, ¿cierto? Y tenemos 2 notas más aparte de esta. Yo sumo las 3 y les da la nota final del segundo corte, que debe estar antes del día, creo que es antes del 10 de agosto, debe estar esa nota, me parece. Ya estamos a 3, o sea, dentro de 7 días ya tenemos que tener las 3 notas finales. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. ¿Y qué porcentaje tiene los talleres? Yo tomo los 3 y los divido por 3. O sea, sobre un 100% cada uno valdría 30. Les quedaría el 60% más este 30%. Ah, ok, profe, gracias. No se preocupen, de verdad. No es por tratar de minimizar las cosas, sino que yo quiero que ustedes, o sea, a mí me interesa más que ustedes aprendan. Me interesa más que ustedes utilicen los conocimientos aplicándolos a algo. Porque mire, dense cuenta que aquí en esta evaluación, a pesar de que a la mayoría les fue bien, porque van a darse cuenta en su nota, a la mayoría les fue bien, sin embargo se presentaron 4 o 5 personas que infortunadamente pues no dieron pues con las respuestas que se requería. Cuéntenme, por favor. Profe, qué pena, vuelvo ahí una preguntita ahí que realmente quedamos, yo creo que pues que yo con duda. En el listado que tú muestras en el del Excel, hay unos que aparecemos como con rayita, es decir, que no tenemos ninguna nota, pero en la plataforma sí nos aparecía la nota. ¿Cómo puede, o sea, vuelves y tú Sí, vuelves yo otra voy a vez volver a revisar. Por eso, sí, David, por eso lo estoy diciendo. Yo de tonto me puse a subir eso, pero está incompleto, ¿sí? Entonces, hagan caso omiso a lo que acaban de ver. Yo voy a revisar allá. Lo que quería era que miraran cómo había obtenido la nota, ¿sí? Era lo que yo quería. Pero pues ahí lo que hice fue enloquecer ahí la gente sin necesidad. Entonces, espérenme, Perfecto, yo muchas gracias. reviso la plataforma. Cuando la tenga clara, hablo con Roosevelt. Cuando Roosevelt tenga las notas,
para que no todo el mundo sepa la nota de su compañero, entonces se la entrega a cada uno, ¿sí? No va a Perfecto, salir profe, así muchas gracias. en grupo porque no me parece pues que sea algo que no nos vaya de pronto a crear alguna situación. Entonces, las notas se entregan individuales, ¿sí? ¿Es claro? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, Compañeros, de todas formas, David y para los demás, Jaime, que no aparecían allí, tan pronto el profesor tenga las notas, hacemos un filtro y sabemos que en la plataforma nos quedan los soportes, ¿sí? Nos queda el soporte de las diferentes respuestas y también de las calificaciones. muy Entonces, bien, en sí, ese señor. orden, simplemente, de hecho, eso es fácil solicitarlo a una persona al interior de la institución y se hace el cotejo con lo que le está apareciendo el profesor. Entonces, de todas formas, no tengamos una preocupación por ese tema, que quienes presentaron el parcial, pues tienen el soporte y el soporte no solamente le aparece a ustedes, sino también en la plataforma. Entonces, no nos preocupemos por esa parte, que eso se resuelve. Listo, muy bien, perfecto. Entonces ya, digamos, si no hay ninguna otra pregunta con relación a la evaluación, entonces ahora sí comencemos nuestra presentación de sistemas de información del día de hoy. ¿Les parece? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, Sí, señor. listo. Vamos a comenzar entonces ya con la presentación. Bien, entonces, tal como hemos venido comentando, ¿cierto? El pensamiento sistémico se basa pues en los sistemas. Los sistemas lo que nos enseñan en términos de una nueva forma de acceder a la información es que primero, inicialmente, y todos lo sabemos, fue creado por el hombre. Construyó una máquina que permitiera acumular una cantidad infinita en términos de lo que puede tener una persona dentro de su cabeza. El aparato, la máquina, puede tener miles, cientos, millones de datos, ¿cierto? Pero es el hombre quien la construye. Y esa máquina de alguna manera, nos enseñó al dar sus respuestas en orden, con lógica y aparentemente como si racionalizara, ¿cierto? Respuestas precisas, concretas. También les he comentado que esa respuesta las entrega con base en la información que nosotros entregamos. O sea, si usted le entrega información errónea a la máquina, pues obviamente lo que va a salir allí, pues no va a ser algo cierto. Entonces, ahí aparece la primera parte de los sistemas como mecanismo para ordenar datos, ¿sí? Y luego de la aparición de la máquina aparece la cibernética como mecanismo para controlar la comunicación. Y aparte de controlar la comunicación, controlar los propios datos. Esa es la esencia de la cibernética, el poder controlar, comunicar a los demás. Una de las grandes fallas de las organizaciones corresponde al mal manejo de la información. Uno de los grandes problemas que tienen las personas que administran las empresas es el exceso de información, porque simplemente comienza a recibir,
y no ordena esa información. Y entonces esto lo que va a generar al interior de la organización va a ser un caos. Ya lo sabemos perfectamente. El caos es desorden. Y en términos de cibernética se llama entropía. Pero si esa información es utilizada de manera correcta, es compartida, es analizada de manera integral y de esos resultados, todos los que participan dentro de una organización reciben esa información, reciben esos datos, pues el resultado va a ser en grupo y el trabajo va a ser en grupo y va a entrar en una sinergia, que es lo totalmente contrario a la entropía. Entonces aquí tenemos dos situaciones, una donde la organización no sabe manejar la información y otra donde la organización sí maneja correctamente la información. Y de la manera como la comunica, se van a generar resultados y entonces les comentaba que esa información, esa comunicación, ese control está analizado desde diferentes formas traducidas en ciencia. Entonces aparece, les decía, la cibernética, y dentro de la cibernética aparecen unos conceptos, ¿cierto? Como la entropía, la sinergia, la negentropía, la homeostasis, la hermenéutica, la heurística, que aparte de ser términos que se basan en el latín, igual se transforman en palabras que nos ayudan a entender a los sistemas. Vamos a ver a partir de ahora qué son los sistemas de información. Entonces, digamos que ya les he dicho una serie de conceptos, les he comentado una serie de conceptos, ¿cierto? Y dice que para las organizaciones en general y las empresas en particular, en cuanto a redes de decisores conectados por información, la información constituye el elemento esencial en la toma de decisiones. Ya lo acabo de comentar, ¿cierto? Lo más importante es la información. En consecuencia, el adecuado diseño de los sistemas de información sí es crítico para asegurar la viabilidad de una organización. Los sistemas de información no son otra cosa que el conjunto de elementos, sensores, emisores, convertidores, traductores, canales de comunicación que tienen por finalidad hacer llegar la información a todos los puntos de decisión de la organización. Entonces, eso es lo más importante que tienen los sistemas de información. Entre más amplio, entre más rápido, entre más preciso y más conciso sea la información, pues habrá una mejor toma de decisiones, una mejor gestión y un eficiente manejo de los recursos. Eso se traduce en una buena información. Muchos de estos sistemas han sido diseñados teniendo como marco de referencia la estructuración de las organizaciones o empresas en niveles jerárquicos, la alta dirección, los mandos intermedios y el nivel operativo, que aproximadamente se corresponden con lo que se suele entender por dirección estratégica, decisiones a largo plazo y de amplio alcance para la organización, dirección táctica, decisiones a mediano plazo y ámbito más acotado, y dirección operativa, decisiones a corto plazo y operativa diaria de la empresa. Eso es importante para ustedes. ¿Por qué es importante para ustedes? Pues obviamente para todos los gerentes y todas las personas que intervienen en las empresas. Esta parte que está acá va a ser esencial en el taller que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque van a darse los tres niveles.
el nivel, digamos, jerárquico de la alta dirección, que corresponde al gerente, a los subgerentes, ¿cierto? Los mandos intermedios o mandos ejecutivos que corresponden a los niveles de grupo o de oficina, y los niveles operativos que van a responder a la parte casi siempre de producción, o niveles que simplemente ejecutan decisiones del nivel intermedio. Entonces, en ese tránsito que ustedes lo veían en su taller allá, en ese organigrama, donde yo les decía que en algún momento alguno de sus compañeros colocó planeación en el mando, en el alto mando. Eso no puede funcionar de esa manera, a no ser que se cree una subgerencia o un departamento de planeación que esté al mismo nivel. Ahí sí es válido que haya una dirección de planeación o un departamento de planeación. De resto es una oficina, es un mando intermedio, porque lo que hacen las oficinas de planeación es asesorar y, entre comillas, aconsejar a los directivos, llámense gerentes o subgerentes, para efectuar o ejecutar o planear una acción. Dice aquí que los directivos en realidad están gobernando la organización de la cual son responsables. Esto nos remite al término cibernética, cuya etimología nos conduce al término griego kibernetes, que hacía referencia a la persona que maneja el timón del barco. ¿Recuerdan la lectura? ¿Recuerdan la lectura? Con el fin de conducirlo al destino deseado. Esta palabra fue transformada por los romanos en gubernator, y esta finalmente nos lleva al término gobernador o gobierno en castellano. Se podría hablar de la cibernética como de la ciencia que se ocupa del control en el sentido de gobierno, dirección de la organización. Entonces, vamos a transformar esta diapositiva en un comentario. Pues realmente lo que se quiere con la cibernética es que haya un gobierno, una dirección, que dé las directrices, que las construya a través de una dirección estratégica para que los demás no solamente cumplan con los objetivos y las metas, sino lo más importante, la misión y la visión. Eso es lo más importante. Por eso, esa lectura que yo les recomendé para que la leyeran, era importante en el sentido de entender la cibernética como una serie de conceptos que, aplicados a la empresa, nos ayuden a tener un pensamiento estratégico. Un pensamiento estratégico, pensarán ustedes cuando escuchan la hermenéutica, la cibernética, la homeostasis, la holística y todos estos términos. Bueno, ¿yo para qué? Pues obviamente es para que los aplique. Porque cuando su jefe o ustedes como directores les pregunte el consejo directivo, no van a ir a decirles allá, no, es que mire, yo le apliqué el método holístico porque había una hermenéutica que se parecía a la holística, pero que finalmente fue una homeostasis. Eso no tiene ningún sentido. Esos son conceptos que uno construye, que aprende a manejarlos cuando toma decisiones y cuando construye un plan de acción o cuando construye un plan de desarrollo. Y entonces uno dice, bueno, hagámoslo entre todos. Ya estamos aplicando la holística. Bueno, vamos a mirar que haya equilibrio entre una decisión que nos lleve a incrementar la utilidad con base en unas ventas y con base en una fabricación de determinados elementos. Ahí hay un equilibrio. Yo no estoy diciendo que digan que no, es que vamos a aplicar la homeostasis, porque no, es la acción. Todo
se construye a través de acciones que se representan en planes, en programas, en proyectos, pero que ustedes entienden que ha habido una serie de acciones y de actuaciones y de actividades que les han permitido finalmente decir, ah, sí, ya el resultado de esta situación es un pensamiento sistémico, porque le hemos cambiado la mentalidad a nuestros empleados, a nuestros compañeros de organización, porque no solamente el que se transforma es uno, no solo el que se transforma somos nosotros los que estamos estudiando acá, sino que llevamos, trasladamos, transferimos esa información a los compañeros de trabajo. No le vamos a decir, oiga, usted, sí, dígame. No le vamos a decir al compañero, oiga, es que usted sí no es nada homeostático, o usted no es nada holístico, sino que cuando él nos dé una respuesta y nos diga, mire, lo que pasa es que estamos buscando que dentro de la organización haya un correcto funcionamiento en términos de equilibrio entre la producción y las ventas. Ya usted lo llevó a que él pensara de esa manera. Ya cuando él habla de esa manera, usted de alguna forma está interactuando y está construyendo una nueva forma de pensar para esa persona. Repito, usted no tiene que volverse un profesor, un director que enseñe en términos de metodología, sino en términos de actividad. Por eso les decía, ahora cuando estábamos hablando de la evaluación, cómo había 3 preguntas relacionadas con la aplicación, pero que ustedes la entendieran. Si ahí dice que el gerente es una persona que no quiere cambiar, que se mantiene dentro de su pensamiento y que genera desorden, ya les mirar usted la palabra desorden, abajo cuando están las 4 respuestas, ya si hay desorden, pues ahí es una entropía fácil. Entonces es la aplicación, repito, de esa palabra a lo que se está construyendo. En la sociedad actual denominada sociedad de la información, escuchen esto que es muy importante, el uso y acceso a la información constituye un cambio trascendental desde el punto de vista económico o intelectual para el desarrollo del hombre en todas las esferas de la vida. Facilita el desarrollo del hombre en todas las esferas de la vida. Facilita el proceso de toma de decisiones, representa una guía para la resolución de problemas y sienta las bases para el progreso humano. Esta condición ha sido abordada por autores que exponen las características que definen el recurso de información y lo sitúan en un lugar cimero ante los recursos tradicionales. Quiero que mañana, por favor, todos me están escuchando, mañana, todos me traigan un breve comentario sobre qué es la sociedad de la información. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sociedad de la información para mañana para todos. ¿Qué es la sociedad de la información? Y cómo la sociedad de la información, por ejemplo, en Colombia, es un cambio en la forma de actuar de la sociedad. Quiero que ustedes mañana investiguen esta noche y mañana yo les pregunto a algunos de ustedes qué es la sociedad de la información. Calificable, por favor. Esto que les voy a preguntar va a ser calificable. Entonces, investiguen esta noche y mañana en la mañana qué es la sociedad de la información y por qué tanta trascendencia en la sociedad de la información. Es que se dice que hoy el mundo es una sociedad de la información que no está manejado por la información. Miremos la pandemia, cómo la conocemos, cómo sabemos lo que está sucediendo, cómo entendemos si es o no algo que puede cambiar nuestra vida, cómo entendemos si sí o no de verdad influye en nuestra salud, cómo miramos lo que le pasa a Colombia, a América, al mundo, a través de la información. ¿Y quién nos entrega esa información?
Pues los medios de comunicación que traducen en información los datos que reciben y nos los entregan a nosotros para, entre comillas, vivir al día. Sean buenas o malas noticias. Infortunadamente son más las buenas que las malas, pero bueno, ese es el mundo en que vivimos. Esa es la sociedad en que vivimos. En Colombia solo recibimos noticias, o la mayoría de noticias, infortunadamente, no son las mejores, pero esa es la sociedad que nos tocó vivir. Lo que tenemos que hacer nosotros es, desde nuestra forma de actuar, interactuar, tratar de transformar y tratar de evitar lo que le haga daño a los demás. No solamente es mi responsabilidad como persona, mi responsabilidad como componente de una familia, sino mi responsabilidad dentro de una sociedad. Recuerden ustedes que en este momento, por ejemplo, se mira a las sociedades y a las empresas con una responsabilidad social. Y se ataca a las empresas que no tienen responsabilidad social porque están actuando de una manera en que atacan a un grupo de personas que de pronto no tienen las facilidades, no tienen la forma de acceder a unos determinados ingresos. Y así somos nosotros, con una responsabilidad frente a nuestro comportamiento, frente a la propia sociedad. Y eso lo hacemos ¿cómo? Con un cambio de mentalidad, con una actitud positiva, con una actitud que no destruye, porque lo más fácil del mundo, lo más fácil es destruir. Lo más fácil es en algún momento que alguien plantea, inmediatamente encontrarle alguna debilidad para acabar con esa idea. No construimos, sino destruimos. Y eso es lo que nunca debemos hacer. Debemos tratar de mejorar, debemos tratar de lograr que lo que no esté bien mejore y cambie. Que podamos medir esos cambios. Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es algo que constantemente estamos viendo en una sociedad. El sistema de información es el conjunto formal de procesos que opera con un conjunto estructurado de datos de acuerdo a las necesidades que una organización recopila, elabora y distribuye la información necesaria para la operación de dicha organización y para las actividades de dirección de control correspondientes, apoyando al menos en parte la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos de negocio de acuerdo con su estrategia. Eso lo dice Andrew Ricard Valor y Valor, son 3 autores. Resulta que todo lo que las empresas organizan normalmente se hace a través de procesos. Entonces, si uno mira algo muy fácil de entender para las personas que de alguna manera han tenido relación con la contabilidad. Dentro de la contabilidad hay varios sistemas, ¿cierto? Está el sistema contable, está el sistema de recopilación de la información, está el sistema de análisis, está el sistema de elaboración de informes. Alguien puede decir, eso es una actividad. No, todo y cada uno de ellos es un sistema que al final se traduce en la entrega de una información financiera. Pero para hablar del conjunto de procesos, uno de ellos es la recopilación de la información. Entonces, le van entregando a esa persona las facturas, el número de cheques, los recibos de caja menor, los pagarés, en fin, toda una serie de información que se la entrega al auxiliar de contabilidad para que este señor la clasifique. ¿La clasifique en qué? En términos de comprobantes, ¿cierto? Que llevan esa información y dentro de los cuales hay unas cuentas, ¿cierto?
Entonces esa cuenta puede ser por pagar, cuenta por cobrar, puede ser, por ejemplo, ventas, puede ser, por ejemplo, pagos a bancos, y él la transforma. Y luego se la pasa al contador, el contador elabora a través también de un proceso interno un balance, ¿cierto? Una vez ya le han entregado las cuentas clasificadas, recibe una forma de estructura, un balance, y entonces una vez tenga el balance, le va a decir a otra persona, mire, aquí con esto usted puede entregar una información relacionada con qué, cómo es la situación financiera de la compañía. Todo ese proceso ya llevó a determinar cómo estaba en ese momento la situación financiera de la empresa. Si estaba bien, si estaba mal, estaban en crisis, estaban en liquidez, estaban, digamos, en equilibrada, había muchos activos, había muchos pasivos, el patrimonio estaba, digamos, siendo, respondiendo en términos de utilidad a lo que querían los accionistas. Y yo me puedo quedar aquí toda la noche diciéndole cuánta información sale de un balance. ¿Y cómo logré obtener esa información? A través de procesos, ¿cierto? Que repito, una organización recopila, elabora y distribuye la información necesaria para la operación de dicha organización. Si yo no entrego una buena información, si yo me equivoco, que era el ejemplo que les colocaba en algún momento, en relación con que me faltó una consignación, y esa consignación disminuyó el total de dinero, ¿cierto?, que realmente había en la organización, y entregué ese informe al gerente, y el gerente le dice, al gerente financiero, y el gerente financiero le dice al gerente, oiga, no podemos comprar porque no tenemos plata. Y entonces el gerente le dice al señor de producción, oiga, no le puedo comprar su materia prima. Y entonces el señor de la materia prima le dice al de las ventas, yo no le puedo entregar productos porque no tengo. ¿Se dan cuenta el caos que se armó ahí? La desorganización, el desorden. Y yo le puedo entregar toda esa información o colocarla en un sistema, ¿cierto?, en uno de los famosos software financieros. Y si le entregamos esa información, pues el gerente ahora, a través de los sistemas de información, sin necesidad de que el contador, el auxiliar de contabilidad, el gerente financiero le diga que no hay plata, él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque allí está, en ese sistema de información que maneja la organización. Eso es lo importante en los sistemas de información, que haya un buen manejo, una buena utilidad. ¿Y qué compone los sistemas de información? Don Juan es un eminente profesor, es un articulista y una persona que maneja los sistemas de información. Y él nos dice cuáles son los componentes básicos de un sistema de información. Los documentos, ya les dije, cualquier fuente de información en forma material capaz de ser empleada para la referencia o estudio como una autoridad. Entonces el cheque, el documento, un pagaré, ¿cierto? Eso se constituye un documento. Los registros, conjunto de elementos que en forma colectiva aportan información acerca del asunto que registran. Por ejemplo, cuando en la medida en que se van recibiendo dineros, a través sea de efectivo o de cheques, se lleva a un libro, ¿cierto?, que se denomina libro de bancos o libro de caja. Si me pagaron en efectivo, yo elaboro un documento, ¿cierto?, un recibo de caja, lo entrego a la persona que me entregó el dinero, y yo, con ese número de caja que le entregué al señor en un documento, lo registro en el libro y digo, recibido hoy para abonar a cuenta por cobrar del señor tal, el día tal, abono tanto. Y ahí quedó el registro. Entonces, cuando le entregue la información al señor de eso, esa cuenta
o ese registro ya figura en un documento que nosotros podemos ir y mirar. Recuerden que todos los libros de contabilidad son auditados, vigilados y controlados, primero por la DIAN, segundo por la Superintendencia Financiera en este caso, o la misma Superintendencia de Sociedades. Entonces uno no se puede inventar y llegar y borrar y tacharla o pasarle con un lapicero una raya y decir esto ya no vale, porque inmediatamente entro en un problema muy delicado. Ficheros o archivos de registro, conjunto de registros. Entonces, por ejemplo, abren una gaveta donde se guardan, me olvidé el nombre, y allí figuran los nombres, las cuentas de las personas que tienen alguna relación con la empresa. Equipos, el equipamiento es muy variado y depende de línea. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, es que no sé si les pasó a todos, pero a mí, digamos que no estaba escuchando nada. Duré un lapso de tiempo sin escuchar nada. Vuelvo y lo repito. Sí, se cortó un momentico el audio. Se cortó. Donde estabas hablando de los libros contables eran auditados y vigilados, no sé por quién. Ahí quedaste. Donde aparecen los registros. O sea, eso es para todo el componente. Como siempre, les comento, pues afortunadamente tengo la precaución, y es una metodología, pues no sé si casi todos los profesores la utilicen, de hacer estas presentaciones. De manera tal que ustedes tienen a su disposición todo lo que se comenta, están los audios, bueno, aquí se fue, pero quedó el documento, ¿cierto? Entonces ustedes pueden acceder al audio en la plataforma, pueden acceder a este documento. Entonces, digamos que la poca información que se nos pueda escapar, entonces en la siguiente clase les pido por favor a todos, si se escapa algo, si en ese lapso en el que se interrumpió el audio, oiga, profe, usted está hablando de tal cosa, yo finalmente no supe qué pasó, pues inmediatamente lo aclaramos. Inmediatamente, no esperemos a que las cosas pasen, sino tal como hizo el compañero, inmediatamente. Entonces le estaba hablando de lo siguiente. Resulta que todas las empresas, todas, absolutamente todas, obviamente registradas en la Cámara de Comercio y en Industria y Comercio, tienen que pasar unos documentos contables, una información contable que es registrada y auditada primero por la DIAN, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades y en algunos casos, dependiendo del tipo de empresa, por la Superintendencia Financiera. Mire, son 4 filtros en los que esto que estamos mirando acá, que de pronto nos parece, sí, pero es que no, esto tiene que ser el resultado, o más bien, discúlpenme, el origen de la información que estamos presentando. Si yo digo que las cuentas por pagar se disminuyeron y el auditor dice, oiga, venga, yo quiero saber por qué se disminuyeron, él tiene que mirar los documentos en que consta que definitivamente esa persona o pagó o no pagó o qué pasó. ¿Por qué razón en un momento determinado, por ejemplo, la cuenta no se movió? Estos son documentos que se deben enviar cada mes, todos los meses, a la superintendencia, por ejemplo, bancaria, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y son evaluados. Por eso todos estos documentos contables deben ser registrados en la Cámara de Comercio y ellos lo folean, le colocan unos números a cada hoja de cada libro. El libro de cuentas por cobrar, el libro de cuentas por pagar, el libro de bancos, el libro de balance. Ahora ya está casi todo sistematizado, pero igual ese sistema, ese software debe ser registrado en la Cámara de Comercio para que pueda funcionar. Si yo hago un software y me guardo
esa información y cuando venga el auditor, yo le digo, no, yo no tengo libros, yo lo que tengo es esto que está aquí escrito. Ahí hay un problema. O al contrario, que todavía existe empresas, les decía que hay empresas de familia muy pequeñas que nunca crecieron porque nunca quisieron que hubiese personas que de pronto los asesoraran y se quedaron pequeñitas. Y ellos son felices porque yo llevo 50 años con esa empresa y nunca me ha pasado nada. Sí, pues nunca creció. Pero hay otras que también son de familia, son grandes emporios, grandes imperios, que definitivamente uno dice, ¿cómo crecieron? Pues a través de la organización, a través de la posibilidad de que otras personas les ayudaran a crear lo que hoy son grandes imperios. No crean que una sola persona, y en eso sí estoy totalmente convencido, de las grandes empresas familiares, que hoy son verdaderos emporios de riqueza, como Ardila Lule, como Santo Domingo, como Los Lloreda, como el Sindicato Antioqueño, por nombrarle solamente alguno, fue que un genio comenzó vendiendo, qué sé yo, libros, como el caso de Panamericana, y vendiendo libros y vendiendo, no, él se asesoró de gente, él permitió de gente que le dijera, oye, ¿por qué no coloca otra sede en tal parte? ¿Por qué no compra ese tipo de libros? ¿Por qué no sigue vendiendo los libros usados y ahora metas en la línea de libros nuevos? ¿Por qué no se mete, ya terminaron ahora vendiendo porcelanas, vendiendo pesebres, vendiendo de todo? Porque hay gente que asesora, hay gente que dice, venga, mire, pensamiento estratégico, ¿usted por qué no cambia? Sálgase ya de esa línea. ¿Por qué no se involucra en otra parte del mercado? Y comienzan a extenderse, y comienzan a crecer, y comienzan a haber nuevos mercados. Créanme que una sola persona, una sola, por más capaz, por más mentalidad que tenga, no alcanza a dar, digamos, a tener esa visión de 2, 3 o 4 empresas, si no es que alguien le dice, hagamos tal cosa, como pasó con Ardila Lule en Postobón. Él comenzó, el dueño de Ardila Lule en Postobón, comenzó siendo auxiliar de contabilidad, para que ustedes lo sepan. Claro, contó con una gran suerte, y ustedes van a decir, claro, que se casó con la hija del dueño de Postobón. Pero a él le dijeron, vea, coja estas botellas, la embotelladora Postobón, y cójala ya. Y el tipo comenzó a crear nuevos mercados, cambiarle los sabores. Antes se hacían las tapas en una parte y le contrataron a una empresa para que hiciera las tapas y se las entregaban a ellos. Él dijo, no, pero ¿por qué? Alguien de allá, un vicedirector, dijo, oiga, ¿por qué no creamos nuestra propia fábrica de tapas? Hecho. Entonces ya la propia fábrica hacía sus tapas. Otro le dijo, oigan, en lugar de comprar las botellas, ¿por qué no compramos vidriería Colombia? Y ahí compró las botellas. Otro le dijo, oiga, ¿por qué no cambiamos los sabores? Pero dense cuenta, tienen visiones sistémicas, visiones diferentes, no se quedan en la rutina, ¿cierto? A eso es lo que yo quiero que todos nosotros lleguemos. Elementos de apoyo a los sistemas pueden citarse manuales de procedimiento y software específico. Los manuales de procedimiento son muy, muy especiales, porque allí se describe cómo hay que hacer las cosas. Cuando Fayol, recuerden que el que creó la teoría o la ciencia de la administración fue Taylor, ¿cierto? Cuando dijo, oiga, venga, ¿por qué no se organizan en la empresa? Porque cada uno no hace lo que puede hacer y no dejamos que todos hagan de todo. Esa fue la parte fundamental de Taylor, donde todo el mundo hacía de todo. Una sola persona, por hablar de zapatos, pegaba la suela al cuero, le colocaba los cordones, le abría los huecos a los zapatos, le colocaba por dentro lo que impide que quede en contacto con la suela. No. Vamos a dejar una persona que pegue, una persona que haga que el cuero quede maleable, otra persona que coloque los cordones, y eso lo hizo Taylor. Luego Fayol dijo, no, pero ¿qué le pasa a usted? Es que no solamente son personas, es un proceso.
y en los procesos intervienen las áreas. Y entonces dijo, no, vamos a mirar que todas las áreas participen junto con las personas. Después de eso apareció los manuales de funciones. Cómo hacer, cómo decir qué debo hacer. ¿Cierto? Y apareció el manual de funciones. Usted hace esto, usted hace esto. Ah, bueno, pero ¿yo cómo lo hago? Manual de procedimientos. Aparecieron los manuales de procedimientos. Y luego poco a poco se fueron dando una serie de manuales, ¿cierto? Ya mucho más especiales y mucho más específicos. Cuando cualquier persona entra a una organización, lo primero que le enseñan es, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, ¿cierto? Y el software específico, en este caso que estamos hablando es el software de contabilidad. Procesos, ya lo dijimos, lo acabo de decir, conjunto de tareas que se relacionan de forma lógica para obtener un resultado concreto. Dentro de los sistemas de información se desarrollan múltiples procesos con sus procedimientos, actividades y tareas. Procedimientos, actividades y tareas. ¿Usted qué hace y cómo lo hace? Personas las que diseñan los sistemas, técnicas y profesionales que permiten que los sistemas operen con eficacia. Entramos a otra parte de nuestra parte relacionada con el pensamiento sistémico, con la informática. Se cuenta cómo poco a poco van cambiando como los nombres. Al fin y al cabo todos hablan de sistemas, ¿cierto? Pero, pues, tal como en medicina o en el propio derecho, hablamos del derecho laboral, del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo. Igual los sistemas se han ido subdividiendo. Pero todos terminan ¿en qué? En sistemas y en información. Pero, repito, se especializan, ¿sí? Entonces, aquí en el monachito vemos que está cogiendo toda una serie de elementos que componen los sistemas. Y eso se denomina informática, que es el tratamiento automático de la información. Como tal, la informática designa un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos relativos al ambiente de la ciencia y de la tecnología que se combinan para posibilitar el tratamiento racional y automático de la información mediante sistemas informáticos o computadoras. O sea, ya el mundo completo, y con mayor razón el 98% de las organizaciones manejan la informática. O sea, toda la información se está manejando a través de computadoras. Mírenlas acá en el monacho. ¿Sí? Toda la información que se tiene está dentro de un aparateo de estos. Si se va a miren lo que hemos padecido el día de hoy, hace como unos 15 días. Este bendito aparato y el sistema, ¿cierto? El internet, en algún momento tiene algún problema y caos total. Entropía. Sufro yo, sufren ustedes y esperar a que el bendito sistema nuevamente regrese. ¿Por qué? Porque todo está dentro del sistema, de este sistema informático que en este momento estamos manejando. Esto que estamos haciendo, llamémoslo en razón a la pandemia, ¿cierto? Entonces nos obliga a que la información se transfiera de computador a computador. ¿Sí? Entonces ya el docente magistral que se paraba frente a ustedes y que en la misma forma que yo lo estoy haciendo de pronto con otros mecanismos, el tablero, el videobin, qué sé yo, cualquier medio les lleva la información. Pues ahora todo se traduce en un contacto visual y auditivo, o de audio más bien, para transferir esa información. Las tareas principales de la informática son almacenar, procesar y transmitir la información, guardarla, almacenándola y diciéndole que la procese, y luego una vez procesada, pues qué fue lo que dio, ¿cierto? Entonces volvemos al caso de la contabilidad. Yo le entrego facturas
al software, ¿cierto? Yo le entrego números de cheques, valores, allá inmediatamente se procesa a través del propio software, del propio sistema, y finalmente nos sale un balance ya hecho. Ya prácticamente el contador lo único que tiene que es revisar la información que salió del computador, ¿cierto? Entonces, la informática posibilita el manejo rápido y eficiente de enormes volúmenes de datos y es clave en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y el Internet, ya lo estoy diciendo. Su grado de utilidad es tal que hoy día no hay prácticamente actividad humana o disciplina del conocimiento que no se sirva de ella. Asimismo, la informática posee dos importantes áreas de desarrollo que son el software y el hardware. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos comentar? Otra rama de los sistemas, la ofimática. Es un conjunto de herramientas de informática que se utilizan para optimizar mejor y automatizar los procedimientos que se realizan en una oficina. La palabra ofimática es un acrónimo. ¿Saben qué es el acrónimo? ¿Saben qué es el acrónimo? Muchachos. Muchachos. Sí, profe. ¿Qué es acrónimo? ¿Nada? Bueno, para que no se me reviente en la cabecita, ¿alguien lo sabe? A ver. Ay, mis chinitos. Bueno, Sí, dígame. ¿Quién quería hablar? Yo, profe. Dígame. Profe, pues estuve averiguando y acrónimo dice que es el significado de la unión de dos palabras. En Es el ejemplo que correcto. colocaban, decían teleñeco, la unión del televisor y el muñeco. Y ahí está escrito, ahí está en este momento. Ofimática, oficina e informática. Sí, señor. Ah, bueno, mis chinitos. Las herramientas de ofimática permiten idear, crear, almacenar y manipular información, pero deben estar las computadoras sí o sí conectadas a una red de internet. La estructura ofimática suele estar constituida por la computadora y sus periféricos. Ustedes, mis chinitos de sistemas, más que yo, con muchísima razón, deben saber exactamente cuáles son los periféricos. A ver, mis chinitos de sistemas, ¿cuáles son los periféricos? Pues, así de sistema, en la parte de computación está el teclado, el mouse, la cámara, el micrófono, todo eso. Muy bien, mi chinito. Usted como que estudia sistemas. Profe, pues es que trabajo en la parte técnica de sistemas, entonces vendo Claro. todo lo que es parte de computadores. Ah, bueno, mi chinito. Gracias. Toda Listo. actividad que se realice manualmente dentro de un complejo de oficinas puede realizarse con las herramientas de la ofimática de forma mucho mejor, más simple y rápida. Algunos procedimientos y herramientas, lo acaba de decir allá mi chinito, procesador de textos, base de datos, calculadoras, paquetes informáticos como Microsoft o programas de correo electrónico. Ese correo electrónico ni para qué hablamos, ¿cierto? Sin nombrar aquí el WhatsApp y ahora las redes y toda esa cantidad de cosas que en un momento determinado cambiaron nuestras vidas. Algunas herramientas de la ofimática, ¿sí? ¿Me están contando? ¿Me están contando? Ya no se la pasa pegada a TikTok. ¿Sí? Ya no se la pasa pegada a TikTok. Míreme, venga. Míreme. ¿Qué cuentan El allá? micrófono. Bueno, estamos hablando de algunas herramientas que ya del propio sistema, como el Word, procesador de textos, ¿cierto? Ay.
Bueno, y entonces, el Word, las hojas de cálculo en las que estamos haciendo nuestras tareitas, nuestro ejemplo de las notas, a través del Excel, archivos. Aquí estoy nombrando solamente los que aparecen sin hacer el comentario. El Access, bien importante, que es una base de datos para controlar, por ejemplo, los inventarios, el PowerPoint y el correo electrónico. Le decía yo que sin ni siquiera nombrar lo de las redes sociales, lo del Face y todo este tipo de elementos. Entonces, finalmente pienso que ha sido importante nuestra presentación en el día de hoy en relación con los sistemas de información. Creo que ya muchos de ustedes conocen más que suficiente lo que les acabo de comentar, pues al ser ingenieros de sistemas o estar estudiando ingeniería de sistemas, pues manejan con mucha mayor, digamos, facilidad los conceptos y las relaciones directas con los sistemas. Entonces, espero que también hoy haya sido de alguna manera productivo, como espero que lo hayan sido las anteriores clases, que ustedes de verdad hayan asimilado, aprendido, y continuemos con esa bendita frase mía de todos los días, que nuestro pensamiento se vuelva creativo, se vuelva circular, se vuelva un pensamiento positivo, un pensamiento que de alguna manera permita que haya cambios no solamente en nosotros, sino en las personas que nos rodean. Eso es lo más importante, eso es lo que día tras día quiero que ustedes puedan llegar a obtener, si es que ya no lo tienen. Listo, mis chinitos. ¿Quién quiere participar en los últimos 5 minutos de un comentario que nos ayude en esto que hemos visto el día de hoy? Por favor. ¿Ya se fueron todos? No, profe, aquí pues la cuestión sobre mañana sobre lo que vamos a investigar, entonces digamos estamos hablando todo lo que se ve a nivel de Colombia, o solo Colombia o a nivel mundial. No, sistemas de información en general. Sistemas de información. Ese es un término que se está aplicando es el nuevo lenguaje, llamémoslo así, que se está aplicando en las organizaciones. O sea, incluso hay un trabajo, se me escapó en este momento el nombre, se lo iba a decir, pero se me fue, que habla exclusivamente sobre los sistemas de información, ¿cierto? De pronto, ahora más tarde les envío al correo el nombre del autor de los sistemas de la sociedad de los sistemas. La verdad que todos estamos involucrados, todos de alguna manera estamos sujetos a una sociedad de la información. Les estaba comentando cómo en las noticias prácticamente estamos encerrados en este momento solo mirando información, ¿cierto? A través de los medios. Entonces eso nos lleva o nos ha transformado en personas con una mayor capacidad de conocimiento de una realidad. ¿En qué sentido? Muchos de ustedes, de pronto no yo porque tengo que estar permanentemente al tanto de lo que pasa por tener que hablar con ustedes. Ustedes a veces tienen inquietudes, tienen preguntas que yo pues posiblemente tenga la respuesta. Pero muchos de ustedes posiblemente no llegaban a mirar las noticias porque decían que no, que todos los días que las mismas tragedias, que los mismos muertos, que los mismos atracos, que la misma inseguridad, que todo. Y vea que ahora, pues aquí encerrados, creo que no hay ninguno que no sepa qué es la pandemia, cómo está en Colombia, cuántos muertos hubo, cuántos... Pues sí, eso es como una innovación. Sí. Innovación del sistema de la información, de la sociedad, mejor dicho. Esa es la innovación porque, digamos, ahí ya pues uno dice que pues se acostumbra a trabajar yendo hacia la oficina y ahorita pues solo en casa trabajando, otros están en casa estudiando y así. Esa es la innovación que está llegando. Pero ¿qué piensa de los sistemas de información? Si definitivamente estamos como sujetos. Como interconectados con eso.
Pero nos afecta negativa o positivamente. ¿Qué piensa usted? Recuerden que yo les he nombrado mucho a Heidegger. Heidegger es un filósofo francés que en un momento determinado ataca los sistemas porque lo preveía. Eso lo escribió más o menos en el año 68, en el año 70, cuando apenas estaban iniciando. Imagínense que nosotros venimos a conocer los sistemas casi en el 90, pero ya desde el año 70 eso era muy, muy manejado en Europa, y él decía que nosotros nos estábamos volviendo prácticamente autómatas, basados simplemente en unos datos y en el manejo que, o sea, nos hacía dependientes más exactamente de esa información y de esas máquinas. ¿Sí es cierto Sí. o usted cree que no? Sí, 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 es cierto, profe, pero entonces, digamos así, cuando me dijo si es negativa o positiva, no sé, yo lo veo como una parte así, pues no así tan precisa, como yo le echo así como un 50-50, ¿sí? Porque hay unos que de pronto por el encierro se estresan, todo eso, sí, y hay otros pues que uno dice que pues hace falta, que ya están acostumbrados a salir, entonces pues eso, sí, unos se enferman pensados, otros no se enferman de estar afuera. Entonces, así. Cierto, muy cierto. ¿Quién más quiere participar? Alejandra. ¿Se me salió Alejandra? Camilo. Carlos. Como que voy a llamar más bien lista. ¿Dónde están ustedes? Aquí estamos, Claro, profe. profe. Sí, pero calladitos. Alejandra, a ver, Acá lo cuénteme. hace mental. Alejandra, cuénteme. ¿Usted qué piensa? Mire, Yo no soy Alejandra. Alejandra. Hay una Yo niña. pienso que lo que decía el compañero es verdad, porque muchas personas no están como adaptadas al cambio, no se adaptan al cambio tan drástico que se está dando en este momento. Pero ¿qué tiene que ver los sistemas, la cibernética, la informática, la ofimática, todas las ticas que hay por ahí, ¿cierto? Con nuestro comportamiento. ¿Es positivo o es negativo? No, profe, yo Sí, creo profe, que me corchaste. la cibernética, pues a mi parecer, ¿no? A mi Sí. parecer, aquí en un país como Colombia, yo lo veo algo como muy negativo, dependiendo en empresas como, por ejemplo, compañías que se dedican, por ejemplo, a mantenimiento. Y digamos que se requieren para un mantenimiento de un tanque, unos 6 ayudantes, mucho personal, por ejemplo, 8 integrantes, pero si ellos llevan de pronto, digamos, contratan una máquina que recorte ese personal, que haga el trabajo por ellos, pues obviamente va a generar un desempleo. Entonces, por ese lado, yo creo que la cibernética genera mucho desempleo, y en un país con una tasa tan alta no conviene, ¿no? Entonces, ese es mi parecer. Correcto. Alejandra, ¿iba a decir algo? Sí, profe, qué pena. Es que tengo Sí. como intermitencia en el internet. Bueno, cuéntame, Alejandra. Pues para mí sí me parece que los sistemas han sido importantes. O sea, por ejemplo, todo a nivel de la ingeniería de sistemas, la ofimática y todo eso, para las empresas es esencial. Digamos que es algo que ha salido a relucir ahorita y que si no existiera en este momento que estamos pasando, pues ¿qué estaríamos haciendo? No podríamos estar trabajando en casa ni estudiando en casa. Entonces tampoco es tan malo como lo hacen ver, es solo saberlo usar. Pero ¿tú qué piensas? Tú. Pienso yo. O sea, no lo que piensen los demás, sino tú, No, Alejandra. yo pienso eso. Para mí son importantes para cualquier empresa. Sí. ¿Y para ti, Para mí han sido como sumamente persona, como importantes a nivel individuo? laboral. Sí. A nivel laboral y a nivel de educación han sido muy esenciales Sí. para aprender y cada vez aprendo más. Digamos que sí, yo estudio ingeniería de sistemas, pero hay muchas cosas que yo no sabía y que tampoco tú no lo ves como tal estudiando, sino lo aprendes en la ejecución, digámoslo así. Entonces,
me ha servido muchísimo Bueno, Alejandra, muy bien, en lo gracias. personal. Bien, perfecto. Yair Ávila, por ejemplo, ¿qué me dice? Hari, profe, Hari. Ah, Harry, es que ese nombre me dijo que ¿era qué? Harry, Harry, yo no sé por qué se me pierden estos chinitos. Julie, Esa Señor, oportunidad. cuéntame, Julie, ¿qué piensas de todo esto que estamos hablando hoy? pues pienso que ha sido bueno porque las empresas por medio de la ofimática, pues ellos comparten y sincronizan pues sus documentos en tiempo real. Y pues a mí en lo personal ha sido importante porque pues por ese medio es que trabajo en la sincronización de base de datos. Ah, bueno, muy bien. Y personalmente, como persona, como Julie, ¿le ha servido o no? Claro, porque pues todo lo manejamos continuamente y todos los días. Entonces creo que si uno utiliza una herramienta para bien, pues es muy útil. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién más? Ah, Harry, que no me habló. ¿Dónde está Harry? Harry, Harry, le voy a colocar falla. ¿Dónde está? Profe, tiene inconvenientes con el audio. Ah, bueno, entonces, Cristian, Cuénteme, profe, ¿cómo está? bien, cuénteme, ¿usted qué piensa de manera personal, primero, y en las organizaciones después? Si es realmente algo, utilicemos un término más duro, si es nocivo para las personas estar dependiendo de la tecnología. Pues yo creería que no hasta cierto punto. Yo creo que cuando no dependíamos de la tecnología, nos tardamos mucho más tiempo en realizar actividades que hoy no nos demoramos mucho tiempo. Entonces, yo digo que la tecnología llegó para quedarse y que nos aporta muy buenas cosas. Muy bien. ¿Quién más quiere participar que yo no lo nombre? A ver, otro que había nombrado por ahí era Carlos. ¿Dónde está Carlos? Tampoco está Carlos. A ver, Insuasti. Roosevelt, cuénteme. Profesor, a nivel personal pienso que, bueno, yo pienso No tiene pensamiento sistémico que porque está utilizando lineal. Pienso que pienso. exactamente, yo soy de la vieja escuela. Eh, Tiene que romper con eso. en serio, Bueno, cuéntame. pienso, pienso que los sistemas y la tecnología ha generado personas con mayores destrezas, más no personas con mayor inteligencia, porque, como lo decía ahorita el compañero, nosotros utilizamos las herramientas para obtener un resultado, más no para elaborar nosotros como seres, para elaborar más rápida los cálculos, ¿sí? Porque anteriormente usted, por ejemplo, se va a una tienda de barrio de estas personas de la vieja escuela y te hacen una suma en la cabeza y te la hacen con una agilidad impresionante. Ahora uno, dependiendo de la tecnología, se pone a hacer una suma básica y si no tienes la calculadora a la mano, pues no la elaboras y hasta uno encuentra personas que cuentan con los dedos. Entonces, pienso que sí, ha generado destrezas. Uno encuentra un muchacho, ahorita un muchacho que está jugando un Xbox o está buscando o está jugando en línea y tiene una destreza impresionante con los diferentes aparatos electrónicos.
o dispositivos. Más sin embargo, pues eso pues no diría que que no generaría competencia, sí la genera, más sin embargo pienso que, que- que anteriormente se utilizaba un poco más la cabeza de lo que lo estamos utilizando actualmente. Ese es mi punto de vista. No estoy hablando acá a nivel moral que se utiliza bien o no se utilice bien los aparatos tecnológicos o los medios tecnológicos, no. Estoy hablando simplemente de una capacidad mental a nivel de automatización, a nivel de conocimientos, a nivel de destreza mental. Y, pues, eso es mi punto de vista. A nivel de organizaciones, claro, hay muchas compañías que han crecido gracias a la organización que han tenido al interior. Un ERP, que es un planificador de recursos empresariales, han hecho que muchas organizaciones, a través de la organización, aunque sea redundante, muchas empresas a través de la organización crezcan y sean más eficientes y más productivas con sistemas de información completas. Y desde mi punto de vista eso es bastante positivo, pues, porque se ve a nivel de país. Sí. Una observación con relación a la primera parte. Cuando plantea que hay personas que ni siquiera saben sumar, porque este es finalmente el término, ¿no cree que eso precisamente es lo que se ataca cuando uno se vuelve dependiente de la tecnología y de los medios que se utilizan para hacer esas pruebas que anteriormente las hacíamos todos y era obligatorio y era prácticamente imposible no hacer las sumas rápidamente, digamos, a través de la mente? Eso no ha generado que muchos de la nueva generación, porque la verdad es la nueva generación, yo diría las dos últimas generaciones, no, la última generación más exactamente, ¿cierto? Donde se les critica la falta de razonamiento, la falta de análisis, la falta incluso de léxico. Hay muchachos, y se lo digo muy abiertamente, que no pronuncian 10, 15 frases seguidas y se quedan porque no saben cómo expresarse. Pero pónganlos en un aparato de esos y se enloquecen. O sea, esa es una de las críticas de la propia sociedad del conocimiento. ¿Usted qué piensa de eso? Profesor, ya son las 8 de la noche, profe. ¿Ya? Ah, pero es que a mí me gusta hablar. Bueno, lo dejamos para mañana. Queda pendiente esa respuesta. Gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos mañana. Listo, profe, que descanse. Bueno, juiciosos, ¿no? Se Gracias, portan profe. bien. Bueno. Mañana, profe. Buenas Bueno, noches. que me les vaya bien. Gracias, Bueno, profe. Feliz profe, noche. gracias. Chao. Hasta mañana, profesor. Feliz noche, profe. Lo mismo para todos.